Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y ya tenemos a nuestro especialista. Quiero darle la bienvenida al doctor Luis Melgar Quicaño. Él es médico, cardiólogo, especialista en pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor Melgar, un placer tenerlo en Cuerpo Médico. Buenas tardes, Fátima. Bueno, primero agradecerte a ti, agradecer al canal en realidad por la invitación, ¿no? Nuestra institución está pues bastante contenta de venir acá, de poder ayudar, resolver algunas dudas sobre todo, ¿no? Sobre todo en esta época donde pues la información es abundante, a veces inexacta, ¿no? Yo creo que tenemos que dar algunos puntos que siempre tenemos que recordar y resaltar, ¿no? Así es, doctor. Y justamente hoy para hablar sobre la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad nueva que le hemos visto que se ha incrementado en pandemia y es necesario hablar de ella. Vamos por el inicio, doctor. ¿Y qué significa esta enfermedad? ¿En qué momento se descubre y cuáles son las primeras luces de la investigación? Claro, mira, la enfermedad de Kawasaki no es una enfermedad tan nueva, ya data de más de 55 años, ¿no? Sino que en esta última época, en la pandemia, se ha visto una mayor cantidad de casos parecidas a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Es por eso que se le conoce como Kawasaki-like, y eso es lo que vamos a desarrollar en los siguientes minutos, ¿no? Sí, esta es una inflamación de los vasos, se llama vasculitis, una vasculitis de pequeños y medianos vasos, ¿no? Estos vasos se inflaman y predisponen pues a que las arterias coronarias, que son las arterias que llevan sangre del corazón, se pongan mucho más grandes. Esto se llama dilatación o aneurisma. Y esto a largo plazo puede predisponer a que el paciente haga infartos, que es lo más riesgoso en la enfermedad de Kawasaki. ¿Se desarrolla en la niñez o le puede dar esta enfermedad ya a un adulto? No, se desarrolla en la niñez. El grupo más afectado son los menores de 5 años, entre 1 y 5 años, siendo el grupo de mayor capacidad infecciosa o capacidad de respuesta entre el año y medio y los 3 años, ¿ya? Pero eso no quiere decir que más adelante se pueda presentar. Sería una variante atípica, ¿no? Pero lo habitual es que sean niños menores de 5 años. A diferencia del Kawasaki-like, que sería esta inflamación secundaria a COVID, que generalmente se aparece a partir del 6º año de edad, ¿no? Y generalmente puede llegar a la adolescencia, ¿no? Ahora, en el Kawasaki, generalmente los que tenemos hijos sabemos que los niños hasta los 6, 7 años sufren de muchísimas enfermedades. ¿Cuáles son las alertas para los que están en casa que debemos de ir al especialista porque podría tratarse de la enfermedad de Kawasaki? Claro, el primer punto es la fiebre. Es una fiebre muchas veces alta que supera los 39 grados centígrados y que dura varios días. Y justamente este es un criterio. La fiebre por más de 5 días ya me llama la atención. Dice, ¿qué cosa está pasando? Y si a eso le uno otros tipos de hallazgos, por ejemplo, la piel enrojecida, la lengua en fresa, los ojos rojitos, no conjuntivitis simétrica se llama eso ahí, hinchazón de las manos o de los pies, podemos hablar de un Kawasaki. Por lo tanto, primera recomendación sería ver la fiebre. Si es una fiebre prolongada de una causa clara, podría ser Kawasaki. Ahora, cuando uno tiene el primer hijo lo lleva al hospital, pero hasta porque estornuda. Ya cuando uno tiene el segundo y el tercero es más relajado y lo que solemos hacer los padres es, bueno, tiene un poco de fiebre, le damos paracetamol, pero cuando tenemos la enfermedad de Kawasaki, yo le doy el paracetamol y la fiebre sube inmediatamente y sigue subiendo a pesar de ello. Claro, la fiebre baja por un momento y luego vuelve a subir. Ya, pero no quiero alertar demasiado. O sea, claro. Lo que pasa es de que la mayoría de problemas en los niños son virales. Un resfrío común, por ejemplo. Y no será raro pues que el pediatra te diga, toma paracetamol y espera unos días. Y eso es lo normal, lo habitual y lo recomendado, ¿no? Paracetamol 2 a 3 días. Pero si vemos que esa fiebre persiste más de 3 días, 4 o 5 días, es mejor que el médico pediatra lo evalúe para descartar que no haya alguna complicación, no solo el Kawasaki, una infección bacteriana, por ejemplo, incluso una neumonía. No es raro escuchar de nuestros papitos decir que el resfrío mal curado me causó neumonía. No es exactamente cierto, pero una infección viral, un resfrío común, se puede complicar en una neumonía. Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado. Si esta fiebre persiste más del tiempo establecido, que son 3 días o un poquito más, llevarlo nuevamente al pediatra, ¿no? ¿Y qué origina la enfermedad de Kawasaki? No se sabe a ciencia cierta lo que causa esto de acá. Existen factores genéticos y ambientales, ¿no? Entonces, en una persona genéticamente predispuesta, viene la infección por algún virus. ¿Es por virus?
virus, bacterias u hongos, a un agente infeccioso cualquiera. Por ejemplo, yo, que tengo predisposición genética, viene la infección, mi respuesta inmune va a ser muy alta, muy grotesca, muy potente. Esa inflamación que se genera a consecuencia de esto hace que mis vasos medianos, los que están en el corazón, se inflamen y se pongan más gruesos. O sea, son factores múltiples y el genético es el que predispone, mas no es el único. También ambientales o infecciosos. Es por eso que van a ver pues, que algunos niños no hacen nada, otros sí lo hacen. Ahora, ¿podría pasar que tenga una molestia en el pecho el niño y pueda ser Kawasaki o siempre se va a presentar con fiebre, estos signos externos y que ya está siendo afectado el corazón? La mayoría de veces, por no decir siempre, fiebre. Es uno de los criterios incluso que tomamos para el diagnóstico, ¿no? Porque nos van a preguntar, ¿y cómo llegamos al diagnóstico? ¿Qué prueba le hago? No hay pruebas, son criterios clínicos. Paciente que venga con fiebre, más de 5 días, inyección conjuntival, o sea que los ojos se pongan rojos, sin legaña, la lengua que esté inflamada, roja, gruesa, labios partidos, que aparezca un eritema en la piel, manchas rojitas en la piel, manos y pies hinchados o rojitos también, ¿no? Y a veces alguna adenopatía, que es un ganglio inflamado, por ejemplo. Esos son los criterios. Si tienes fiebre más 4 más, tienes Kawasaki. Ah, ya, sí, es la fórmula matemática. Sí, eso es Kawasaki. Si no cumples los criterios, tienes la fiebre y solo 3, Kawasaki incompleto. Muy bien, vamos con las preguntas que ya nos llegan a través de las redes sociales. Y la primera es de Jimena Pérez. Dice, mi niña de 3 años tiene la enfermedad de Kawasaki. Ella ha tenido problemas para comer, pero ha empeorado desde la enfermedad. Escasamente toma suero y vomita mucho. ¿Cómo puedo ayudarle a que coma? Ya. Buenas tardes, Jimena. Gracias por la pregunta, ¿no? Mira, sí. Si la enfermedad de Kawasaki ha sido diagnosticada hace buen tiempo, esta ya debería estar resuelta. Entonces, por lo tanto, mi primera recomendación respecto a su caso es que vaya al médico pediatra y le haga una evaluación completa. Si es un episodio agudo, o sea, recién le ha pasado el Kawasaki, hay que esperar que se resuelva toda la inflamación. Hay que recordar que esto es una inflamación de todo el cuerpo. Por lo tanto, el niño va a estar pues, con malestar, con molestias, incluso en algunos casos pues, hay inapetencia. Por lo tanto, si estamos muy cerquita al periodo de la enfermedad, esperemos unos cuantos días más. Pero si ya pasó buen tiempo, mejor llevarla al pediatra y ver qué está pasando. No vaya a ser que sea un cuadro nuevo, otro tipo de enfermedad que se haya asociado, ¿no? Y generalmente el estado anímico del niño con Kawasaki, ¿cómo es? ¿Cuál es el comportamiento? El niño con Kawasaki, cuando tiene fiebre, está bastante decaído. Sobre todo la fiebre es lo que le causa esa molestia. Que con malestar, no quiere comer, está a veces eritematoso, rojito, ¿no? Pero una vez que la fiebre ha bajado, el niño está más tranquilo, más activo, incluso como que quiere pararse de la cama, ¿no? Obviamente en los casos donde no requieran pues algún tipo de asistencia de mayor complejidad, ¿no? Estamos hablando aquí con el doctor Melgar respecto a la enfermedad de Kawasaki y una pregunta que también, y algo que se ha estado hablando, es que si el COVID producía Kawasaki en los niños, ¿es así, doctor? No es del todo correcto. La infección por COVID me produce un síndrome parecido a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Es un síndrome inflamatorio multisistémico relacionado a COVID, donde también los síntomas y los signos clínicos son parecidos al Kawasaki, ¿no? No se descarta que más adelante el COVID sea un agente que produzca el Kawasaki, pero en este momento el COVID lo que me produce es este síndrome inflamatorio multisistémico y que una de sus expresiones es pues también afectación de coronarias, de vasos del corazón, que es lo que produce, lo que se presenta en el Kawasaki, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien, vamos con más preguntas de redes sociales y ya tenemos la siguiente para el doctor Melgar. Dice Ana Ayala, llevé a mi hija a urgencias por un posible Kawasaki. Tenía los ojos rojos, sus labios agrietados, temperatura alta, ganglios inflamados y ruido en su corazón. Le realizaron exámenes y lo descartaron. ¿Tendría que buscar una segunda opinión? Ha descrito todo lo que usted nos ha dicho de los síntomas. Claro, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros tenemos ya los criterios clínicos, tenemos un Kawasaki probable, hacemos una batería de exámenes, ¿no? Exámenes de sangre, en los cuales va a haber inflamación del cuerpo, ¿no? Eso se llama BCG, PCR, son nombres que no vienen al caso, pero que sí, los conocemos nosotros. Al haber esta alteración es que confirmamos de que sí hay una inflamación de todo el cuerpo.
Yo imagino que en el caso que nos comentan no ha habido esto de acá. Han hecho la evaluación respectiva, quizás una ecocardiografía para ver que no hay afectación de coronarias, exámenes de sangre y demás exámenes, y por eso es que han descartado la infección. En este caso le sugeriría, pues, si la fiebre persiste, o sea, si ya pasó buen tiempo y vemos que la fiebre aún continúa, podría pedir una segunda opinión. No olvidemos que el principal signo del Kawasaki es la fiebre, es una fiebre duradera de varios días y que en algunos casos puede superar los 39 grados centígrados, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo así es que un niño con esta enfermedad termina en una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué ha pasado al medio? ¿Qué ha sucedido? Bueno, acá tenemos dos grupos de niños. Quizás los niños totalmente sanos, previamente sanos, que no tenían ningún tipo de problema, y los niños pues que ya tenían una comorbilidad, en este caso alguna enfermedad previa. Los niños sanos generalmente no hacen complicaciones muy severas, generalmente, pero la pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la infección que causa el Kawasaki, alguna infección que está relacionada con el Kawasaki, hace que mi respuesta inmune se levante de manera potente, mi cuerpo reacciona, se inflama mi cuerpo, esa inflamación llega a los vasos de mi corazón, hace que mis arterias coronarias, que son las del corazón, se dilaten, y eso predispone a que se formen coágulos. Entonces, esto puede hacer que el paciente llegue a una UCI si es que se complica. Y justamente el tratamiento, que creo que lo vamos a comentar más adelante, implica evitar esto. Si detectamos la enfermedad, pues durante los primeros 10 días de vida, damos el tratamiento respectivo, evitamos que estas coronarias se dilaten y evitamos que se formen los trombos o coágulos y evitamos pues muchas complicaciones con esto. Claro que sí. Continuamos con más preguntas de ustedes de las redes sociales y vamos con la siguiente para el doctor Melgar, que dice: Christopher Tejada, mi hijo de 4 años tuvo la enfermedad de Kawasaki a principios de agosto. El cardiólogo recién lo verá en enero, pero yo deseo saber cómo están sus arterias. ¿Debería esperar ese tiempo o buscar hacerle cuanto antes un ecocardiograma y electrocardiograma? Bueno, sí. En este caso, Christopher, sí le sugiero que se haga la ecocardiografía de una vez, ¿no? Esta dilatación de coronarias pueden revertirse en 6 a 8 semanas y cuando se le haga pues en enero ya no hay nada. Entonces, para tener certeza de que las coronarias están bien, mejor hagámosle ahora un ecocardiograma. El electrocardiograma es un examen para ver el ritmo cardíaco. Solo se hace si es que se requiere, ¿ya? Yo les sugiero sí que se haga la ecocardiografía, puede ser pues en una clínica o otro sitio privado, ¿no? Muy bien, vamos ahora con llamadas telefónicas y ya tenemos en la línea a Katy. Katy nos está llamando. Ahí está. Desde Abancay. Katy, buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí el doctor Melgar la escucha. Sí, gracias. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Tengo mi nietita que tuvo Kawasaki a los 2 años. No sé si me escucha. Sí, la escuchamos perfecto, Katy. Tuvo Kawasaki a los 2 años y le recomendaron que se haga un electrocardiograma a los 5 años y por la distancia no ha sido posible que le hagan ese examen. ¿Y cuál es su consulta? No sé si no se ha vacunado por el COVID con el temor a que se pueda complicar y no sé si es posible que se vacune y lo otro si es que se puede hacer actualmente ese ecocardiograma. Ecocardiograma. Muy bien, Katy. Es importante. Vamos a hacer la consulta con Muchas doctor. gracias. De nada, Katy. Nos estaba comentando, bueno, el caso de su pequeña, no la ha vacunado, quiere saber si debe vacunarla o si antes debe de hacerse el ecocardiograma. Buenas tardes, Katy. Sí, mira, esto depende. O sea, los pequeños que han tenido Kawasaki y que tienen dilatación de las arterias coronarias reciben aspirina o ácido acetilsalicílico por un buen tiempo. Entonces, si ese es su caso, si lo recibe, es mejor que primero sea evaluado por el cardiólogo y le hagan una ecocardiografía para ver si aún requiere la aspirina. ¿Y esto por qué? Porque algunas vacunas, si se asocian a la aspirina, pueden producir una enfermedad que se llama síndrome de Reye, que es una inflamación del cerebro. Entonces, para evitar ese riesgo, es mejor que las vacunas se coloquen cuando no esté recibiendo aspirina. Entonces, ¿estamos hablando de todas las vacunas, incluyendo las del COVID? No todas las vacunas. Las vacunas, las que tienen virus vivos inactivados, ¿no? Por ejemplo, el sarampión, la viruela o la varicela, por ejemplo. Este tipo de vacunas pueden producir un síndrome de Reye si se asocian a la aspirina.
Entonces, por eso, pacientes con síndrome o enfermedad de Kawasaki deben acudir a su cardiólogo periódicamente. Incluso este tipo de pacientes que han tenido dilatación o aneurismas coronarios. Un aneurisma es una dilatación muy grande, un saco gigante en el corazón. Entonces, si este es el caso, van a ser nuestros pacientes siempre, toda la vida. Sino que obviamente los controles van a ser cada vez más periódicos, cada 2, 3 años, cada 5 años, claro, incluso cada 10 años cuando sean adultos. Pero siempre van a ser nuestros pacientes. Muy bien, entonces hay que ir al médico para que Sí. haga el seguimiento y les diga qué hacer. Bueno, Claro. doctor, muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí con el doctor Melgar, hoy hablando sobre la enfermedad de Kawasaki, pero vamos a hacer una pausa y también regresamos con Sara Ausabá y más información que nos trae sobre nuestra medicina tradicional. Volvemos aquí en Cuerpo Médico. Estamos de regreso con el doctor Luis Melgar. Él es médico cardiólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, hoy hablando sobre la enfermedad de Kawasaki. Doctor Melgar, ¿y cómo se cura esta enfermedad? ¿Depende del paciente? ¿Hay como una atención básica para todos? Justamente para evitar lo que usted me decía, que no llegue a UCI. Claro. La primera parte del tratamiento es similar en casi todos los pacientes, ¿no? Y esto implica, primero, diagnóstico precoz. Llevar al paciente, al médico, hacer el diagnóstico, y lo que va a hacer el pediatra, el infectólogo o el cardiólogo es darle una medicina que se llama inmunoglobulina. Este medicamento se coloca por la vena y más o menos tarda de 10 a 12 horas en colocarse. Me ponen la vía y me dan el medicamento, estoy así echadito, 12 horas con la medicación. Después de esto de acá, es que la fiebre debe disminuir alrededor de 24 a 36 horas. Ya no debe haber fiebre. Eso quiere decir que hay una buena respuesta. Asociado a la inmunoglobulina damos aspirina y en algunos casos corticoides, ¿ya? Y justamente esta variante de darle corticoides sí o no depende de cada paciente. Okay. Claro, y además si vemos que la dilatación de las coronarias, de esos vasos coronarios es muy amplia, se está dando 2 medicamentos más, que son clopidogrel y estatinas. Son medicamentos que no se suelen usar en niños, pero que si el paciente lo requiere, tenemos que hacerlo. Por lo tanto, la primera parte es similar en la mayoría. La segunda parte es diferenciado. Depende la evolución y los hallazgos de cada paciente, ¿no? ¿Y más o menos cuánto dura el tratamiento? Alrededor de 6 a 8 semanas. Y eso también es importante que sea cumplido al pie de la letra, porque si no muchas personas no se dan cuenta que retroceden todo lo que han avanzado. Claro, eso es totalmente cierto, ¿no? Y justamente eso es lo que hacemos en el instituto, concientizar a la familia, a la mamita o al papito, sobre lo que tiene que tomar el paciente. Muchas veces ya el paciente con la inmunoglobulina está bastante bien y al tercer día está sin fiebre, comiendo de todo. Y pues si el paciente se puede ir a casa, le decimos, señor, va a tomar esto, esto y esto y vuelva en tanto tiempo, ¿no? Pero el paciente y la familia tienen que salir conscientemente de que el tratamiento es obligatorio sí o sí. Y no es contagioso la No. enfermedad. No es contagioso. No es contagiosa. Muy bien, vámonos con más preguntas de las redes sociales para el doctor Melgar. Y tenemos a Isaac Oliveros que dice, a mi nieto de 6 años le dio la enfermedad de Kawasaki y sus manitos y pies se le dañaron considerablemente. ¿Qué cuidados deberíamos brindarle para que se recupere de las lesiones de estas partes del cuerpo? ¿A qué se refiere, doctor, que se dañaron considerablemente? Ya. Bueno, yo me imagino que lo que está mencionando Isaac es de que la piel está descamada y eso es lo que se ve. A partir de las 8 semanas del inicio del Kawasaki, hay desfacelación unguial, se pone más seca la piel de las manos, incluso la del cuerpo. Esto ya son consecuencias tardías y en realidad esto requiere un manejo sintomático, darle alguna crema, un jabón de avena durante el baño y esto de acá va a pasar. Así que no se alarme que esto va a pasar conforme pasen los días aplicando estas medidas de apoyo, ¿no? Alguna cremita, no es necesario que sea una crema muy sofisticada, alguna crema de niños, ¿no? Una crema de manos o un jabón de avena. ¿Tiene serio ir al dermatólogo o es suficiente con lo que usted nos está diciendo? Sí, con eso... O sea, si no hay escozor, no hay picazón, con eso es suficiente. Pero si ve que hay escozor, picazón, o se asocian a algún tipo de lesiones como pues vesículas, que son bolitas de agua, o algún tipo de mancha diferente a lo que había antes, tendría que ir al dermatólogo.
Muy bien. Ya. Vamos con una llamada. Está ya Edison en la línea desde Villa El Salvador. Edison, buenas tardes. El doctor Melgar lo escucha. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a la conducción del programa. Felicitaciones por la oportunidad. Gracias por la oportunidad y felicitaciones por el tema. Tengo un niño de 3 años que acaban de diagnosticarlo como Kawasaki el día de ayer. Ha tenido 2 o 3 días de fiebre. La alarma fue porque le notamos puntitos, como le dicen, unas pústulas, puede ser, o chupitos, no sé cómo se referiría mejor, en manos, pies, en los 2 costados de los labios, encima de la nariz, y no veo en otra parte. Entonces nos alarmó eso, acudimos a la posta, en las nalguitas. La nalguita se ha llenado de puntitos. Y ya hemos atendido en la situación del diagnóstico con las recomendaciones del doctor. Solo tengo una duda en este momento, porque estoy escuchando el programa y veo que creo que tienen un problema con las vacunas. No sé exactamente a qué vacuna se refiere antes del Kawasaki, después del Kawasaki. No sé en qué momento es que tienen ese problema del corazón. Edison, 3 años. 3 añitos. Y él ya recibió el esquema de vacunas hasta los 3 años. Sí, está completo, en eso está al día, está perfecto. Nos hemos preocupado bastante en lo que son sus vacunas. Muy bien. ¿Y él cómo está de estado anímico? Solo decaído cuando tiene fiebre, pero ni bien le baja la fiebre, es un niño, pero bien movido, o sea... Está sano entonces, ¿no? de todo lo demás, Edison. Vamos a hacerle la consulta aquí justamente al doctor y gracias por su llamada y qué bueno que ya tengan el diagnóstico exacto. Ya tiene... Quería tener aclarado. Sí, Edison. La situación tengo esa confusión, acabo de escuchar en el segmento anterior, dijeron que hay una posibilidad de que tenga problemas con el corazón, si se combina o... La vacuna. Ahorita vamos a volver a tocar el tema, Edison, para que les quede más claro. Habíamos hablado de las vacunas y vamos a aclararle también a Edison. Claro, sí. Lo que yo mencionaba es acerca de las vacunas y el uso de aspirina. No hay que confundir eso, ¿no? Entonces, cuando el paciente está tomando aspirina, y eso lo indica el médico, en este caso el pediatra o el cardiólogo, y se le pone una vacuna, sobre todo las vacunas con virus inactivados, en este caso hablo de la varicela, por ejemplo, varicela o la triple viral, ¿no? Pueden hacer una complicación que se llama síndrome de Rey. ¿Ya? Es por la aspirina, el uso de la aspirina. Es la aspirina. Incluso se ha visto que la aspirina por sí sola puede producir síndrome de Rey. ¿Ya? Pero si la asociamos con vacunas, este riesgo se incrementa un poquito más. No digo que vaya a pasar, sino que existe un riesgo un poquito mayor que haga esta complicación. Claro, entonces solamente si es que estuviese tomando aspirina, pero en este caso, por la edad, ya a los 3 años, casi ya completado toda las vacunas, ¿no? Sí, faltaría algunas de refuerzo. Algunas de refuerzo. Generalmente las de refuerzo son con un toxoide, no son virus inactivados. Claro, ¿no? Yo creo que no habría problemas, ¿no? Muy bien, vamos con más preguntas y está Max en San Borja. Más buenas tardes, el doctor Melgar lo escucha. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Max de San Borja. Ante todo, agradezco su programa muy interesante. Y surge la pregunta del millón. Buenas tardes al doctor también. Una sobrina tuvo hace muchos años esta enfermedad y uno de los síntomas que me comentó mi primo, que era que la lengua la tenía como si fuera una fresa, que le molestaba y no podía respirar. Segundo, él fue a buscar a a lo que tenía un seguro de una empresa aseguradora y le dijeron que esta enfermedad no estaba incluida dentro del ¿cómo se llama? Del paquete del seguro, porque no es una enfermedad desconocida, efectivamente, como ponemos en la foto. Segundo, ya la niña tiene 18 años. La pregunta del millón es, ¿tiene que seguir tratándose siempre con esta enfermedad por la juventud que tiene? Por ella lo tuvo como a los 7 años. Esa es mi pregunta directa y agradezco la deferencia hacia mi persona y buen programa, René. Gracias. Max, muchas gracias por sus lindas palabras y vamos a hacer la consulta aquí al doctor. Ya, sí, buenas tardes, Max. Gracias por la pregunta. Mira, sí, es una duda bastante frecuente. Los pacientes que han tenido Kawasaki y han tenido una dilatación de coronarias muy importante, tienen que seguir acudiendo al cardiólogo hasta que este problema se resuelva. Se ha visto que un 10 a 20% de casos van a permanecer con la dilatación de coronarias toda su vida. Por lo tanto, si está en este grupo de pacientes, o sea que mediante una ecocardiografía
ven que las coronarias aún están dilatadas, tiene que acudir con su cardiólogo para que le prescriba la aspirina o el otro medicamento si es que lo requiere. Si por el contrario se ve que ya se resolvió el problema, que las coronarias están normales, 2 exámenes tienen que ser normales, o sea, 2 ecocardiografías previas normales. Si ve eso, probablemente ya no requiera la aspirina y podrían indicarle el alta, ¿no? Pero primero tenemos que corroborar que las coronarias están normales, al menos con 2 exámenes. Muy bien, seguimos aquí hablando con el doctor Belgar respecto a la enfermedad de Kawasaki. Y doctor, ¿qué pasa si un niño tiene la enfermedad de Kawasaki y por X motivos, dinero, lejanía, no lo trato? ¿Puede terminar en una UCI? Y si lo trato y no soy, no tengo pues la posibilidad de que vaya a todas las consultas de adulto, ¿podría sufrir alguna enfermedad mayor cardíaca? Claro, eso es cierto. Mire. El 25% de niños con enfermedad de Kawasaki no tratada hacen aneurismas coronarios, o sea que la coronaria se pone grande. 25%, o sea, 1 de cada 4. Si recibe un tratamiento óptimo, oportuno, el riesgo es mínimo, 5%. O sea, 5 de cada 100 me hacen enfermedad coronaria, alteración coronaria. O sea, es poquito. Entonces, es muy importante el tratamiento precozmente. Una vez que tengo el diagnóstico, tengo que seguir el tratamiento como me lo han indicado. Si no lo sigo, hay probabilidades de que ese paciente tenga un riesgo mayor de algún tipo de infarto más adelante. No lo va a hacer en la niñez ni en la adolescencia, lo va a hacer en la adultez. Es por eso que vemos pues pacientes adultos jóvenes con infartos. Tal vez han tenido un Kawasaki y nunca ha sido tratado y ha habido alteración coronaria. No lo sabemos. O sea, justamente lo que queremos es prevenir ese tipo de eventos más adelante, a futuro. De niño no va a sentir nada. Incluso el papá va a decir, ¿por qué le doy medicamentos si está totalmente sano? No tiene nada. No se ve nada ahora, pero más adelante, quién sabe. Por eso es mejor prevenir. Es mejor prevenir. Muy bien, vamos con una llamada y está Rosa desde San Miguel. Rosa, muy buenas tardes. Aquí el doctor Belgar le escucha. Rosa. ¿Y qué tal? La escuchamos, Rosa. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, sobre el tema, recién lo sintonizo, pero me llamó la atención el tema que tratan hoy día. Mire, mi esposo fue diagnosticado de uveitis y entonces la doctora nos dijo que él tenía el síndrome de Kawasaki. ¿Ya? Quisiera yo que me informe bien qué es lo que produce en el ojo, ¿no? Muy bien, ¿qué edad tiene su esposo, Rosa? Mi esposo tiene 63 años, ya está con tratamiento hace bastantes años, felizmente como sigue al pie de la letra no ha perdido la visión, pero sí hay que estar en constantes chequeos y controles, o sea, ¿no? Muy bien, vamos a preguntarle al doctor Belgar. Mira, Rosa, buenas tardes. Mira, sí, es raro que tenga Kawasaki a esta edad, ¿ya? Y como lo comenté en un principio, la afectación solo del ojo no es indicativo de Kawasaki. Tiene que haber fiebre, afectación del ojo, de la piel, de la boca y algún tipo de ganglio. Entonces, si solo tengo uveitis, un solo signo, esto no necesariamente es Kawasaki. Yo dudo de que sea Kawasaki. Si fuera el caso, es un Kawasaki atípico en este caso por la edad, no hemos visto Kawasaki en adultos, ¿no? Un caso muy atípico, tendría que verlo el cardiólogo y definir pues si es que hay algún tipo de compromiso del corazón, que es lo más importante. O sea, puede estar comprometido el ojo, la piel, las manos, la boca, pero lo que más me preocupa a mí es el corazón. Si el corazón está bien, me tranquilizo. Lo demás se va a manejar conforme pase el tiempo, pero lo del corazón tengo que manejarlo precozmente. Por lo tanto, si le han dicho Kawasaki, si le han confirmado que es Kawasaki, tendría que ir con su cardiólogo para que evalúe ese corazón como está, ¿no? Muy bien. Doctor, yo quisiera compartir con todos nuestros televidentes y los que nos siguen a través de las redes sociales esta historia del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja que, bueno, tiene grandes profesionales y además el trato al niño es maravilloso, pero me gustaría que nos cuente porque ustedes recibieron al primer caso de Kawasaki en nuestro país. Claro, o sea, ese es el caso de Kawasaki Light. De Kawasaki Light, ¿no? Hay que entender que al principio... Estamos viendo las imágenes, ¿no? Claro, sí, bueno, ese es justamente casi el inicio de la pandemia, ¿no? Si mal no recuerdo, es entre abril y mayo, como verán ahí, pues con todas las medidas de bioseguridad, la cama aislada, ¿no? Para que el paciente pueda pasar a nuestra emergencia y después a cuidados intensivos, porque este paciente llegó a cuidados intensivos, ¿no? Este Kawasaki Light en su caso, ¿por qué se dio?
Claro, este de acá es un Kawasaki Light y se dio por el coronavirus. O sea, el coronavirus produjo una respuesta inmune muy grande. Su respuesta inmune fue exageradísima, tanto así que se inflamó el corazón. El corazón se inflamó tanto que la función del corazón disminuyó. Y como disminuyó la función del corazón, pues el paciente requirió UCI. Afortunadamente se recuperó. La recuperación fue casi total. En este momento solo sigue controles periódicos de prevención para ver si es que hay algo más. Pero esta pequeña, conforme pasa el tiempo, va a irse de alta. Claro que sí, qué importante de verdad. Y miren, vemos el gran trabajo de nuestros médicos. La verdad, ver esas imágenes nos recuerdan los momentos de terror que hemos vivido. Ahora ya estamos saliendo de ello, pero no hay que olvidar todo lo que hemos pasado y sobre todo, desde aquí, desde el Cuerpo Médico, nuestro homenaje permanente y sincero a nuestros héroes, los médicos, enfermeras y técnicos que, Dios mío, tenían a la familia, pero no, dejaban a su familia para atender a la nuestra y atendernos a nosotros mismos. Bueno, doctor, siguen muchas llamadas, pero creo que ya por la hora vamos a atender esta última. Está Graciela en Huacho y le quiere hacer una consulta. Graciela, muy buenas tardes. ¿Nos quería decir algo usted? Sí, señorita. Cuéntenos. Yo lo que quiero es hacerle una consulta al doctor. Claro que porque de acuerdo al programa que yo estoy viendo, doctor, señorita, que el consumo de la aspirina, yo por decirle, ya tengo varios años que consumo la aspirina y luego como me molesta bastante por medicamento la gastritis, me estoy tomando el clopidogrel, clopidogrel, Sí. de 75 miligramos. ¿Y cuál es su consulta, Graciela, querida? Mi consulta es que a mí ya me ha dado un infarto. Ya. Y a pesar del infarto, gracias a Dios, todavía yo estoy bien. Pero después de que me ha dado a mí el Omicron, he quedado con un dolor en el pecho que siempre le consulto yo a un cardiólogo que me atiende, pero siempre me dice que ya va a pasar. Graciela, ¿usted qué edad tiene? 70 años. Está joven, Graciela. Muy bien, vamos a preguntarle aquí al doctor Melgar. Ya. Buenas tardes, Graciela. Mire, yo estimo que el personal médico le está dando justamente aspirina con clopidogrel porque usted tiene un riesgo de que vuelva a haber otro infarto. Por lo tanto, primero, no debe dejar la medicación. Segundo, manejar otro tipo de comorbilidades, quizá hipertensión arterial, diabetes, obesidad, hiperlipidemia. Son cosas que tenemos que manejar. Si su cardiólogo le ha dicho que esté tranquila, que es un dolor que le va a pasar, probablemente ha descartado algún tipo de isquemia o algún riesgo de infarto, ¿no? Así que esté tranquila, maneje ese tipo de problemas, sobre todo sobrepeso u obesidad. Importantísimo, si es que hay tabaco, dejarlo, ¿ya? Y seguir las indicaciones del cardiólogo. No suspender aspirina y clopidogrel. Muy bien, doctor. Bueno, gracias a todas las personas que nos han llamado hoy. Lamentablemente el tiempo se acabó. Doctor, muchas gracias por haber venido. Ha estado con nosotros el doctor Luis Melgar. Recuerden que él es cardiólogo pediatra y está siempre para atender a todos los niños del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Tenemos que ir a una pausa pequeñísima. Regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico.